¿Cuál es la función del centro vasomotor? Eh, ¿Producir qué? Producir catecolamina, adrenalina y noradrenalina, para que vayan al nodo sinusal, se junten con su receptor beta que está ahí y le digan al nodo, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a presión arterial por resistencia vascular periférica. No. Sino, ¿para qué te sirve entonces que te aumente la frecuencia? Se supone que tú quieres estar taquicárdico para mejorar el gasto, tú me dijiste ahorita. Entonces, uno de los indicadores que tiene que tener la fórmula tiene que ser frecuencia. Gasto cardíaco es igual a volumen en sístole, volumen sistólico por frecuencia. Óyeme, esta paciente tiene antecedentes de tener 49 años, con una historia obstétrica gesta 4 para 4, aborto 0, es obesa. ¿Riesgo de qué tiene esta paciente? Con esos Pancreatitis. de pancreatitis. Riesgo de pancreatitis. ¿Cuáles son las dos causas fundamentales de pancreatitis? Litiasis y alcoholismo. ¿Cuál de estas dos sería la que tuviera esta paciente que guardara relación con la pancreatitis? Podría ser una litiasis porque es obesa, porque es ¿Y una por qué más? paciente obesa, ¿Y por qué más? porque es multípara. ¿Y qué tiene que ver eso? Eh, Ayuda en la producción de delitos. ¿Qué cosa? ¿Quién ayuda? Mm, Los estrógenos. los estrógenos. Ya. Esta paciente tiene antecedente patológico familiar de diabetes mellitus de diabetes mellitus, una tía diabética. ¿En cuál de las dos diabetes, la tipo 1, la tipo 2, el antecedente heredo familiar es más importante? En la tipo 2. Uno, en la tipo 1. No quiere decir que la tipo 2 no lo tenga también. Lo puede tener también. Pero el antecedente heredo familiar, la parte genética, cromosómica, autoinmune, son los de tipo 1. Entonces, si yo soy un diabético tipo 1, mi probabilidad de que mis hijos sean diabéticos tipo 1 es alta. Recuerda que la tipo 2 generalmente va asociada a la obesidad. Puede ser que yo tenga la parte genética, pero si siempre me mantengo a raya y no engordo y no soy obeso, no tengo por qué debutar con una diabetes. Ok. Óyeme, ¿qué relación guarda diabetes mellitus con páncreas? ¿Qué relación? Las células beta del páncreas son las formadoras de insulina. ¿Y, Y y qué relación guarda con la diabetes? que si doctor, se me apagó mi teléfono. Sí, ya. Se calentó.
Ya le decía que si no hay producción de insulina, entonces puede ocasionar una diabetes. ¿Cuál O si diabetes? cuando no, cuando hay em, cuando hay una autodestrucción de las células beta del páncreas, crea la diabetes tipo 1. Y si no hay mucha producción de insulina, es la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la causa fundamental de la diabetes tipo 2? ¿Es un déficit de insulina? No, es porque la insulina no es lo suficiente. Entonces hay un déficit. Si no es lo suficiente, hay un déficit. Sí. No, y no me dijiste que esa era la uno. No, la uno es cuando no hay las células del páncreas. Las células del páncreas no producen insulina. Las células beta, Ajá, no producen insulina. Hay un déficit absoluto o relativo de insulina. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el diabético tipo 2? En la mayor parte de ellos. es que comen mucha glucosa y no hay insulina para que pueda degradar la glucosa. No, fíjate, no. Comen mucho, sí, pero hay resistencia a la insulina, al efecto de la insulina. Los receptores de insulina ya están repletos de insulina. Ya no aguantan más. Es decir, el páncreas ha tenido que producir tanta insulina para metabolizar tanta glucosa que este hombre come, que ya ahora ya se acabaron los receptores y la insulina empieza a circular en sangre, hay insulinemia. Por eso hacemos un estudio de laboratorio que se llama insulina basal, porque tengo insulina en aumento y a pesar de tener insulina suficiente, no puedo meter a la célula. Y eso es lo que le pasa generalmente a la mayor parte de los tipo 2. Tú los vas a ver obesos, gordones, los tipo 2. Óyeme, tú me hablabas de que esta señora tomaba glibenclamida. ¿A qué grupo farmacológico pertenece la glibenclamida? A las guanidas. ¿Seguro? Mm, ¿Y a qué no, grupo pertenece la metformina? no me acuerdo, doctor. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la glibenclamida? Eh, ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Entonces, eso un, tienes que, todo lo que no, esté escrito en la historia de tu paciente, tú tienes que dominarlo. No puede haber nadie más que tú que lo domine todo, porque te pueden hacer esa pregunta. Es de farmacología. Entonces, la glibenclamida pertenece a la sulfoniluria, la metformina a las biguanidas. La sulfoniluria lo que hacen es actuar a nivel del páncreas, aumentan la producción de insulina. Y la biguanida, la metformina lo que hace es reducir la gluconeogénesis hepática, trabaja en el hígado. Entonces, son dos mecanismos diferentes. Óyeme, ¿cómo tú clasificaste la infección del tracto urinario de tu paciente? mm. La paciente tiene fiebre, la paciente tiene vómitos, tiene dolor abdominal y esos y tiene antecedentes ya de itus recurrente, entonces eso hace que yo piense en una infección del tracto urinario alto. Además que tiene Giordano positivo. Es decir, en una de las clasificaciones es una infección del tracto urinario alto. ¿Qué otro nombre tiene la infección del tracto urinario alto? Eh,
Se llama Pielonefritis, ¿verdad? Pielonefritis aguda. pielonefritis. ¿Qué otra clasificación tiene la infección del tracto urinario? Una es si es alta o baja, otra. Infección. ¿Recurrente o no recurrente? Ah, ya. ¿Cuándo tú dices que es recurrente? Recurrente es cuando tiene más de 3 episodios en un año. Cuando tiene más de 3 episodios en un año. Y la otra es complicada o no complicada. Es decir, una infección del tracto urinario alta, recurrente, complicada. ¿Cuándo yo digo que es complicada? Cuando hay daño renal. Puede ser, ¿verdad? En esta paciente que hay una diabetes mellitus. Entonces, cuando desde el punto de vista estructural o funcional hay algún compromiso. Y esta sí parece que lo tiene por su nefropatía diabética. Vamos a, el entendimiento, la primera parte. Ahí tienes que seguir trabajando en esto de entender toda la clínica de mi paciente. Ahora, vamos allá a la discusión del caso. Quiero que entienda cómo tú me dirías si fuera hoy el examen de grado, una vez que tú terminas de exponer el caso clínico, la historia clínica, y vas a comenzar a discutirlo, el tribunal te permite que tú discutes el caso, ¿cómo tú harías esa entrada? Después que terminaste de presentar todo el caso clínico. Con los síndromes, diagnóstico sindrómico, plantearía mi diagnóstico diferencial, mi diagnóstico presuntivo y mis laboratorios. Ya. Es decir, no vamos a hacer, es decir, en el ejercicio de grado ya, aquí estamos haciendo, poniendo todos los síndromes que pueda tener. Pero en el ejercicio de grado vamos a decir que después de escuchar o de plantear toda la historia clínica de mi paciente, consideramos que el síndrome fundamental a discutir en este caso es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y dentro de sus diagnósticos diferenciales cuenta con esto y esto. Y yo me quedo con un diagnóstico presuntivo que es este, al cual indico los complementarios que espero encontrar tal cosa para confirmar mi diagnóstico presuntivo. ¿Me entiendes? En el Sí. examen de grado nos vamos a decir, tiene 7 síndromes, el 1, el 2, el 3, el 4. Ah, ok, Allá no. ok. Ese solo es para hacer tú el ejercicio. Acá. Era lo que quería decirte. Ahora, cuando Ya. tú me planteas un síndrome de acidosis metabólica, no lo conozco ese síndrome. Y ese está dentro del otro que tú me El- planteas, del hiperglicémico hiperosmolar. Algo así tú dijiste, no tal cual. Ahora, tú planteas un síndrome doloroso abdominal. ¿Doloroso abdominal qué? yo dije doloroso abdominal porque ella sentía dolor a la palpación, pero esa dolor a la palpación yo pienso que es por los puntos ureterales superiores. Bien, está bien, está bien. Ahora, la pregunta es, ¿será que le falta algo al síndrome doloroso abdominal? ¿Es agudo o es crónico? Mm, el dolor inició hace poco, diría que es agudo, Es agudo. ¿Es quirúrgico o es clínico? es clínico. Hay que poner esos AP. No es lo mismo tú quedarte como médica general con un síndrome doloroso abdominal agudo clínico que sea un agudo quirúrgico que va para el cirujano. Y se discuten diferentes. Es decir, a mí me lo discutes de una manera ya,
Y al cirujano se le discute de otra forma, con los abdómenes agudos. Ya. ¿Cómo me dijiste el síndrome neurológico que planteaste? Síndrome de shock. Síndrome de shock es uno por la TA, la taquicardia. Pero esta paciente está somnolienta y está con un Glasgow de 13 puntos. ¿Tiene algún síndrome neurológico? ¿Cómo se llama? Del, del estado hiperosmolar, hiperglicémico. Claro, podría estar dentro del síndrome hiperosmolar hiperglicémico hiperosmolar. Podría estar ahí. Pero yo quiero que tú sepas que las, las alteraciones de la conciencia se invocan dentro del síndrome de estrechamiento de la conciencia. Y si a mi paciente me llega sonoliento, confuso o nubilado o en estupor, yo pongo tiene un síndrome de estrechamiento de conciencia. ¿Ya? Ya. Cuando el paciente tiene fatiga y debilidad, ¿cómo se llama ese síndrome? Ese no entraría en el síndrome de shock. Puede estar con fatiga y debilidad por el síndrome de shock, claro, pero ahí estaba ya hace unos días atrás con fatiga y debilidad. ¿Cómo se llama el síndrome que tiene astenia, anorexia y pérdida de peso? Ah, malnutrición, No. ¿no? Síndrome general o síndrome constitucional. Mm, ¿Ya? Entonces mi paciente con fatiga, debilidad, tú podrías ponerla ahí. ¿Cómo se llama el síndrome que tiene mareo? no Síndrome sé. vertiginoso, de vértigos. ¿Cómo se llama el síndrome que tiene vómitos, náuseas y vómitos? ¿Cómo se llama? Ese sí lo sabe. ¿Cómo se le llama a los vómitos? Hiperemesis, ¿Y el síndrome? síndrome hiperemético, No, ¿no? emético. Eme- Emético. Síndrome emético. Esta mujer tenía 39 grados y medio de temperatura. ¿Qué síndrome tiene? síndrome febril, ¿Febril qué? agudo, ¿Cuándo tú dices que es agudo? menor a 7 días. ¿Y cómo se clasifica la síndrome febril? Agudo menor a 7 días, de 7 a 21 días se llama síndrome febril oro, Pro, prolongado. prolongado y crónico es mayor a los 21 días. Y síndrome febril crónico más de 21 días. Bien, ¿cuál es el síndrome fundamental que tú escogiste? No me quedó claro eso. Síndrome endocrino metabólico de hiperglicemia. Cuando tú vayas a decir ese síndrome, no tienes que ponerle endocrino metabólico. Síndrome hiperglicémico. Ah, Ya se ok. sabe que es endocrino metabólico. Ese lo vamos a dejar cuando es un diabético, pero está controlado el diabético. Cuando el diabético está controlado, para que a mí no se me olvide el diagnóstico presuntivo, yo voy a decir, tiene un síndrome de disfunción pancreática endocrina referido, para que no se me olvide que tengo que hablar de la diabetes ahí en este paciente. Pero este, como está en hiperglicemia con la P, ya síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, este es el síndrome fundamental. Yo estoy de acuerdo contigo. Diagnóstico diferencial. ¿Por qué me dijiste un embarazo ectópico roto? Bueno, yo descarté un embarazo ectópico roto porque es una paciente de 49 años de edad
y porque tiene salpingoclasia. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que es el diagnóstico diferencial? Es un diagnóstico que se parece al diagnóstico real, pero con síntomas que hacen que no sea el diagnóstico real. ¿Y de quién es el diagnóstico diferencial? ¿A quién tú le Eh, estás haciendo el diagnóstico diferencial? a mi diagnóstico presuntivo. No, el diferencial no es del presuntivo. ¿Qué importancia tiene entonces el enfoque de síndrome? ¿Qué importancia tiene entonces hacer el ejercicio de síndrome si no lo relaciono con el diferencial? ¿Por qué el diferencial va después del síndrome? Porque el diferencial es, dime, Para ir descartando los síndromes, para ir descartando síndromes para tener un diagnóstico final. fíjate, nosotros planteamos todos los síndromes. Este tenía 7 u 8, ¿verdad? Sí, Y de ahí me quedo con uno, que es el fundamental, porque responde al motivo de consulta, porque es el que más signos y síntomas agrupa y porque es el que más me complica al paciente. En este caso, el estado hiperosmolar, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. ¿Cierto? ¿A quién le hacemos el diagnóstico diferencial? A ese síndrome. Es decir, el ejercicio que tú tienes que hacer es cuando tú determinas tu síndrome fundamental, déjame ir al libro de semiología y ver las 10 causas que producen hiperglicemia e hiperosmolaridad. Porque en esas 10 causas están tus diferenciales y tu presuntivo. No sé si me explico. sí, Es decir, si tú logras entender esto y hacerlo a partir de ahora, cuando a ti te llega un paciente en hiperglicemia, tú vas a decir, no todo es diabetes tipo 2, no todo es diabetes tipo 1, porque yo sé que las pancreatitis producen hiperglicemia y el hipertiroidismo produce hiperglicemia y el Cushing produce hiperglicemia y los medicamentos producen hiperglicemia. Entonces yo tengo que ver quién me está dando hiperglicemia en este caso. Pero ¿de dónde yo puedo hacer rápido mi diagnóstico diferencial en la cabeza? De un conocimiento que tengo ya establecido, de que la etiología del síndrome hiperglicémico son estas 10 causas. Y dentro de esas 10 causas, 9 son diferenciales y una es lo que tiene mi paciente. ¿Me entendiste? ¿Me entiendes, Wanda? entonces mi diagnóstico diferencial de pancreatitis y hipertiroidismo está mal. No, ese está bien, esos están bien. Y si me hubieras dicho diabetes gestacional, estaba bien también, porque es una de los diferenciales del síndrome hiperglicémico. Y me tenías que decir la tipo 1, la diabetes tipo 1, porque esta era un tipo 2. ¿Me entiendes? Todo lo que me da hiperglicemia. No es un tipo 1 por esto, por esto, por esto. No es por Sí, medicamento porque no consume tiacida. No es una pancreatitis por esto, por esto y por esto, como lo dijiste. Y ahí te faltaron 2 diagnósticos diferenciales. Me dijiste 3 nada más. Tienes que llegarme a 5 y estudiarte 10. Es decir, tú tienes que revisar la etiología del síndrome fundamental. Y aquí me vas a venir con 5 diagnósticos diferenciales bien entendidos, bien descartados. Ahora llegamos al, ya. fíjate, te volaste el diagnóstico presuntivo. Después que terminaste el resumen sindrómico, fuiste directo a los laboratorios. ¿Cómo lo tienes ahí? El- tengo laboratorios y diagnóstico presuntivo. No. Después que terminaste el diagnóstico diferencial, ¿qué tienes ahí después? Laboratorios. Laboratorio. ¿Y qué es lo que va después del diferencial? ¿Qué es lo que va, Wanda? Diagnóstico presuntivo. Diagnóstico presuntivo.
Si te estoy diciendo que de las 10 etiologías que tiene el síndrome, 9 son diferenciales y una es el presuntivo. Entonces yo voy descartando mis diferenciales para quedarme con el presuntivo. Y a ese presuntivo le indico laboratorio. Oye, ¿qué es lo que es? ¿Por qué en el hemograma tú le indicaste hemograma para ver el hematocrito? ¿Por qué? Ah, porque el hematocrito puede estar elevado ¿Por encima de cuánto? por encima de 45. ¿Qué significa eso? Hemos concentrado. O hemo concentrado por pérdida de volumen o hiperviscosidad, Ah, ok. ¿verdad? Y como es diabética obesa, yo pienso que tenga hiperviscosidad. ¿Por qué tú querías ver la hemoglobina en esta paciente? La hemoglobina, porque puede ser que esté pasando por una anemia, por un daño renal. ¿Qué relación guarda la anemia con el daño renal? Eh, el, el riñón es el encargado de la producción de eritropoyetina, que es el encargado de la formación de los glóbulos rojos. ¿Quién es el 95% de las infecciones urinarias? ¿Quién la produce? E. coli La E. coli, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de germen es? es una bacteria gran negativa, ¿Y qué tú esperas encontrar en el leucograma? una leucocitosis A predominio. de neutrófilos. Así tienes que decirlo, Wanda. Si tú te lo sabes, ¿cómo te vas a Ya. limitar? Es decir, cuando tú me indicas un laboratorio es porque tú vas en busca de ese problema. Porque tú sabes que la infección urinaria es producida por la Escherichia coli en la mayor parte de los casos. Entonces, yo espero encontrar que cuando me llegue el técnico con el laboratorio, yo ver ahí que hay una neutrofilia, ¿verdad? Que los neutrófilos están elevados. Entonces, tú tienes que decírselo al tribunal si para que él vea que tú estás estableciendo relación entre laboratorio y diagnóstico. Porque tú lo que quieres es confirmar. ¿Qué es lo que es VSG? Que tú dijiste BCG. Y me pareció Eh, así como que era la vacuna. volumen, ya, volumen de sedimentación, volumen de ay, no me acuerdo, doctor. Volumen Velocidad, de velocidad de velocidad, sedimentación globular. sedimentación globular, Sedimentación globular. velocidad. ¿Qué tú esperas encontrar en la gasometría de esta paciente? Una acidosis metabólica. Por debajo, ¿cómo está el pH? El pH para que sea ácido va a estar disminuido, el ¿Por PCO2 debajo de puede cuánto? estar ¿Por debajo de cuánto? 7,35 pH por debajo de y 135. ¿Y el, y el bicarbonato va a estar disminuido también, tú crees? por debajo de 20. Por debajo de 20. Sí, porque sí, sí. ¿Y Y cuál es el el PCO2 puede normal, normal normal o elevado. o elevado? Porque es el que compensa, Sí, ¿verdad? Por tanto, debería de elevarse la presión, la PCO2. PCO2, sí. Tú decías de que, no, déjame dejarte esta para ahorita. La albúmina, ¿qué evalúa la albúmina? Eh, la albúmina evalúa
Si encontramos albúmina en un EO, en un examen general de orina, notamos que el riñón está dañado y no puede filtrar la albúmina. Y no puede filtrar o se le está escapando. O Se le filtra está mucho. escapando. Se le está escapando. Pero no, la palabra no es que no puede filtrar. La filtra en demasía. Ah, Lo que ok. no puede hacer es reabsorberla. Ah, ok, Volverla a meter sí. para la sangre. Eso tendría una albuminuria. Ahora mi Sí. pregunta es, cuando tú ves esto, no, la pregunta es, ¿quién sintetiza albúmina? ¿Dónde ocurre la síntesis de albúmina? Mm, ¿Dónde? en el hígado. En el hígado. Es que la conexión tuya o mía, de uno de los dos está mala. Y Es la... Sí. ya. ¿Qué características tiene la orina en un paciente diabético? El examen general de orina, qué Doctor, puede pasar? voy a intentar conectarme una vez más a mi teléfono, doctor, porque creo que es mi computadora la que está fallando. Ya, quédate aquí si ya queda poco. Ya, ok. En un examen, es decir, cuando tú ves a un diabético en consulta, le haces examen general de orina. ¿Por qué? Eh, uno, porque puedo ver si hay infección urinaria. ¿Qué características tiene la infección urinaria del diabético? ¿O puede tener? eh, que es recurrente. Que puede haber bacteriuria asintomática. Es decir, a Ah, todo ya, ok. diabético le vamos a indicar en consulta, tenga o no tenga síntomas, le vamos a indicar un examen general de orina, porque ellos hacen bacteriurias asintomáticas. Oye, este paciente, tú le hiciste muy bien todos sus exámenes de laboratorios de sangre, todo eso estuvo muy bien, pero no me le hiciste electro. Y es un paciente que está en shock. ¿Tú no crees que llevaba electro? Yo no pensé en el electro, doctor, ¿No le harías electro a este paciente que está en shock? Que está con 80 pero con sí podría pedir, ya podría pedirle sí un electro para ver si es que existe una lesión o una isquemia. uno para ver si hay isquemia, dos, Lesión no, y necrosis, no, eso es ¿no? lo del infarto, no. Isquemia, como médica general, tú le vas a hacer electro a tus pacientes buscando tres cosas. Isquemia, Eh, arritmias e hipertrofia ventricular izquierda. ya. Entonces le vamos a hacer un electrocardiograma. Y este hombre que está en shock, ¿no llevaría un rayo X de tórax? Es que todo diabético, una vez al año lleva un tórax. Pues imagínate si ahora este está tan complicado. Esta mujer está bien complicada. Yo le hago un tórax porque quiero ya estar tranquilo. Quiero que no haya un foco neumónico, bronconeumónico. Quiero ver cómo está el índice cardiotorácico, ver si hay congestión. Óyeme, en el diagnóstico definitivo tú planteas una diabetes mellitus tipo 2. Sí. ¿Qué apellidos tiene ese nombre? Diabetes mellitus tipo 2. Eh,
medicada, ¿no? Todas las crónicas, No, hipertensión, diabetes, asma, úlcera, llevan dos apellidos. ¿Cuáles son? diabetes mellitus tipo 2 crónica no compensada, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 no controlada, ¿verdad? Porque No no está controlada. controlada o no compensada, ¿está bien? No controlada, complicada. Ujú. Entonces, siempre acostúmbrate al hipertenso, al diabético, que es lo que más vamos a ver. Ponerle, es un hipertenso en estadio 2, no controlado, no complicado. Eso me está hablando de bastante cosas. De las complicaciones de la diabetes, ¿cuál complicación es la más frecuente que pudiera estarte llevando a un shock séptico a esta paciente? Complicaciones de diabetes, la infección urinaria. Sí, es una complicación de la infección urinaria. Sí, ¿Cuál complicación infecciosa hacen las infecciones urinarias que si no se manejan bien llevan al shock séptico? las infecciones recurrentes. Si ya esta mujer tiene una infección recurrente, tiene una infección urinaria, pero las infecciones urinarias normalmente solitas, ella solita, no tiene por qué llevarme un shock séptico. Yo le pongo ciprofloxacina y resuelve, o le pongo una cefalosporina y resuelve. ¿Por qué? ¿Cuál es la complicación más temida en el diabético infecciosa urinaria que lleva al shock séptico? Anótala por ahí, la vas a revisar. Papilitis necrotizante. Papilitis de la papila renal, papilitis necrotizante, lleva al shock séptico. Esta mujer tenía una papilitis necrotizante. Tú decías de que establecías una relación entre la insulina y el potasio. Háblame de eso. Ah, ok. Em, Cuando el potasio está menos a 3,5, por eso es importante hacer electrolitos, no se puede Cómo colocar se llama el estudio que mide potasio? Que mide los eh, electrolitos. ionograma. Ionograma. Em, la insulina, eh, la insulina va a hacer que, la insulina hace que barra todos los electrolitos, ¿ya? Y cuando hay una hipopotasemia podemos llegar a un paro cardíaco. La insulina, igual que mete la glucosa dentro de la célula, hace lo mismo con el potasio. Facilita la entrada del potasio a la célula, de la sangre a la célula. A las Entonces, células, si yo le sí. pongo insulina a mi paciente, en un paciente hipopotasémico, el poquito de potasio que tenía dentro de la sangre se lo voy a meter a la célula y me va a quedar con menos potasio en sangre. Por tanto, hipopotasemia extrema. ¿Cuándo administras bicarbonato en una cetoacidosis o en un estado hiperosmolar? Bicarbonato cuando el bicarbonato está menor a 20. No, ya se me lo habías dicho ahorita. Normalmente en una acidosis, pero este tiene que estar más bajito. Y no es el criterio número uno. Cuando tenemos un daño en el páncreas, porque el páncreas es el encargado de crear bicarbonato también, y si el páncreas no crea bicarbonato, está en un No. daño, entonces podemos, ¿no? Cuando el pH está por debajo de 7. Mm, Es decir, se ok. pone bicarbonato siempre y cuando el pH esté por debajo de 7. Hay otro criterio, pero ese no se te puede olvidar nunca. Ok. Tú le estabas poniendo en el primer